Secundaria, tercer grado. Lengua materna. ¿Cómo elegir? ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Sean bienvenidos a otra emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna. Tendremos la oportunidad de revisar información y llevar a cabo algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Claro, todo esto como un recurso que les apoyará a continuar con su aprendizaje. El nombre de esta sesión es ¿Cómo elegir? Y junto con ustedes, donde se encuentren, revisaremos información sobre la manera de recopilar y seleccionar materiales para una antología. Esto, como parte del aprendizaje esperado, utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología. Antes de iniciar, les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenos hábitos de higiene y alimentación, así como realizar actividad física frecuentemente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, son tareas que emprendemos entre todos. Para esta sesión, los materiales que vamos a necesitar ya los conocen muy bien, y estos son cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas y registren todas aquellas dudas o inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión, las cuales podrán resolver posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les plantearé. Demos comienzo con la lectura de un poema, primeramente en náhuatl y después en español. La voz que escucharán es la de su autor, Martín Tonalmeyotl, y el título es Mujeres de Tortilla. Les invito a seguir la lectura. Sihuatzitzinti no xochitlaquentia, no yectilia, no petzoa, impanimastlacapalua sano calanectiwen sosalolwan, yehuame nancha anisque ni mangamo chanisque, yehuame kipaca inestamal, yehuame yue pamolino un tlacuechua. Sanyeku intlacualcalitic pewa que yamaña tistintle, que mimilua pan y metlatzin, que yehuachichiwa ni mancawa que mestintle. Quema con su aún, istaguihuatzin y pansoquicomasle, yehuame noteca y panón comasle y chitecawintzin. Tlaxcaltitintin pewa exesayectin sahueime quema, ni xajocue, no ponatzoquen acuacome cuactiopalanque, campaquitosneque, yo exique. Mujeres de tortilla. Visten sus atuendos floridos, se embellecen, se peinan, sobre sus hombros cuelgan trenzas adornadas con cintas coloridas. Ellas son de este lugar y de otras tierras, son las que lavan su nixtamal, las que van al molino a hacer la masa. Al llegar a la cocina comienzan por ablandarla, la masajean sobre el metate, hacen círculos con ella hasta dejarla como la luna. Tienden el blanco círculo sobre el comal de barro. Ellas se acomodan sobre el disco de pies de fuego, comienzan a formarse grandes y bellas, levantan su pestaña, se inflan como sapos enojados para anunciar su madurez. Qué dulce se escucha la poesía en náhuatl y qué importante que existan textos escritos que podamos encontrar en un solo libro. Justamente para conocerlos, hablaremos de lo que son las antologías. Estas obras son colecciones de trabajos escritos del mismo género, de la misma temática o del mismo autor. En la narrativa se les conoce como una colección de obras cortas que por lo general se publican en una sola edición. Quiero también contarles que etimológicamente la palabra antología proviene del griego antos, que significa flor, y logía, colección. Por lo mismo, también recibe el nombre de florilegio. En la antigüedad se le dio ese sentido para hacer una selección de poemas. Obviamente, se trata de una metáfora,
Y actualmente las antologías reúnen no solo poesía, sino una compilación de diversos tipos de textos, pero con la característica de contar, de acuerdo con los criterios de los editores, con calidad literaria o ser los más representativos de un género. Pero, ¿quién hace esta selección? ¿Quién decide si esas flores deben ser consideradas para conformar la obra? ¿Quién toma estas decisiones? A él se le llama antologador. A propósito del poema con el que abrimos la sesión, quiero que me acompañen a escuchar una charla con el maestro Martín Tonalmeyotl para que conozcamos un poco de su labor como escritor y justamente como antologador, es decir, la persona que reúne una antología. Atendamos. Y junto con mi compañera Yuridia, nos encontramos con Martín Tonalmeyotl. Gracias, maestro. Me gustaría iniciar pidiéndole nos comparta, en su experiencia, qué aspectos deben considerarse a la hora de seleccionar textos para una antología. Bueno, tanestele me está paloma no toca Martín Tonalmeyotl. Y me chuilis que no ni que guachite se ome xochi tlatolpin o se ome a moste xochi tlacuiloque, campano sentale xochi tlacuiloque. Me chilis tleca con quinchiwa. Les saludo con mucha alegría. Soy Martín Tonalmeyotl y les comparto un poco de cómo vengo haciendo estas antologías. Hay muchas formas de hacer una antología, pero el antologador, el primer dato que tiene es que tiene que seleccionar aquellos textos que le son agradables, que le gustan esos textos de algunos autores, porque no de todos, y que preferentemente desde la perspectiva de un seleccionador o de un personaje que antologa un libro, los poemas tienen que estar bien escritos y, bueno, que le agraden a la persona que lo está haciendo. Esa es la primera táctica. Y en lenguas, yo creo que aún es más difícil. Cuando yo hice este primer libro que se llama Xochitlatole, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, tenía 32 poetas en distintas lenguas originarias. Entonces dije, ¿cómo los divido? Por nombre, bueno, que pertenezcan al alfabeto, por el apellido. Y al final de cuentas, este libro lo dividí por lenguas. Este libro, por ejemplo, está hecho por Araceli Tecolapa, que es poeta náhuatl de Guerrero, Miquea Sánchez, poeta zoque de Chiapas, Alejandra Lucas Juárez, poeta totonaca de Puebla, Adriana López, poeta tzeltal de Chiapas, Celerina Sánchez, poeta mixteca o tunzavi de Oaxaca, Ruperta Bautista, poeta tzotzil de Chiapas, e Irma Pineda, poeta vinizá o zapoteca de Oaxaca. Entonces, esa es una selección. El último libro que hice, que se llama Inxochitzincuicatl, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Ese libro, como seleccioné a puros poetas en lengua náhuatl, ahora otra vez tenía que buscar otra manera de dividirlos. Y como son 24, lo que hice fue dividirlos por estado. Yichindeyo, ñoquita, yicua Yuridia Cusini, Cainton Sabi. Te saluda Sol que brota. Soy Yuridia, orgullosa hablante de Mixteco. Me gustaría saber si considera que hay alguna particularidad a la hora de seleccionar textos en lenguas originales para conformar una antología, o es igual que en español. No se podría hacer la misma selección que en español, porque primero en las lenguas llevamos en realidad muy poco tiempo escribiendo, ahora sí poesía de manera general. Llevamos que menos de un siglo en realidad. Entonces yo creo que primero para hacer estas antologías de lenguas originarias, el que haga la selección debe de conocer como de principio a fin o desde el fondo cuál es la fortaleza y cuál es la vitalidad de estos idiomas. Yo creo que si lo hiciera otro, quién sabe cómo lo haría, no lo han hecho, creo que desconocería. Por ejemplo, para hacer una selección de lengua náhuatl, uno tiene que conocer la lengua y saber leer desde la lengua y
conocer a quienes están escribiendo. En su experiencia, ¿qué considera le gusta más al público? ¿La poesía, los relatos, las leyendas? Hasta ahora, últimamente, se ha escrito más poesía y es lo que más se ha compartido. De todos los géneros que se escriben o géneros hechos por los occidentales, lo que más se está escribiendo en la era actual es la poesía en lenguas originarias. Si pensamos en jóvenes de nuestra edad, estudiantes de secundaria, ¿cuál sería una elección adecuada para atraernos a la lectura? Yo creo que ¿cómo se llama? La elección más idónea es que se acerquen a leer, independientemente de que sea de las lenguas o del español o se escriba desde el árabe. Lo que no tenemos de repente los jóvenes es acercarnos a la lectura. Yo creo que la lectura nos hace, nos forma, nos abre mundos, nos ubica en otro lugar. A partir de la lectura nos cambia los colores de todo lo que vemos. Ya vemos distinto, pensamos distinto y, por supuesto, aprendemos otras cosas desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Martín Tonalmeyotl, por dar belleza a nuestro encuentro a través de la palabra Florida. Tishabu. ¿Qué tal? Interesante labor del maestro Martín Tonalmeyotl. Mi nombre es Alejandro Sevilla. Imparto la asignatura de Historia y quiero platicarles que uno de los criterios para seleccionar textos y hacer nuestra antología tiene que ver con los diversos periodos históricos. Si bien se mencionaba que el material debe gustarnos y que podemos considerar el género de los autores al momento de hacer nuestra selección, hay trabajos interesantísimos que dan muestra de la sociedad, la cultura y el arte en un movimiento literario específico. ¿Se imaginan una antología de poemas del romanticismo? ¿O bien una antología de relatos sobre la época de la colonia? Por supuesto que hablar de textos en lenguas originarias es también un reflejo de la historia, las tradiciones, los usos y costumbres de los pueblos. Para tener un ejemplo, me viene a la memoria una obra muy interesante realizada por el historiador Miguel León Portilla, De Teotihuacán a los Aztecas, antología de fuentes e interpretaciones históricas. Esta recopilación ofrece una serie de lecturas históricas sobre un tema en particular, en este caso, el pasado prehispánico. Se ofrecen primero algunas muestras de testimonios indígenas originales y a continuación las páginas o capítulos de varios investigadores, todas sobre el correspondiente asunto, con las interpretaciones o imágenes históricas logradas por ellos sobre la base de las fuentes de primera mano. ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Pérez, imparto geografía. Sí, es una asignatura que llevaron en primer grado, pero vine para platicarles que otro criterio muy importante a la hora de seleccionar textos es la ubicación geográfica. Como escuchamos en la entrevista con el antologador, una de sus obras la organizó por estados. Mencionó autores nahuas, lo que nos lleva a la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, es decir, el lugar de donde provienen los autores de los poemas. Y pensando en esta organización de las obras por su lugar de origen, también existen diversas antologías de cuentos latinoamericanos. Y otros, como las africanas, cuentan Antología de Relatos de Inmaculada Díaz Narbona. ¿Y qué decir de la Antología Mayor de la Literatura Europea, que recoge una selección de las 100 obras más representativas de la historia de la literatura europea, desde el siglo VII hasta el siglo XX? Cada una de las entradas incluye el nombre del autor y de su obra seleccionada, la lengua original del texto, la región donde escribía el autor, el siglo y la época histórica a la que pertenecen autor y obra, la etapa de la historia de la cultura europea en la que se incluyen y, por último, el género y subgénero literario de esa obra concreta. El listado está organizado de forma cronológica y coloreado de acuerdo con la sucesión de las diferentes etapas culturales. Así que vemos que en el caso de la producción de textos, las diversas asignaturas nos complementamos. Así es. Y quiero mencionar que en ocasiones se puede escoger un autor y hacer una recopilación de sus textos. Este tipo de antología suele hacerse cuando existe un motivo de celebración para el autor. Por ejemplo, hay varias antologías con textos de la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, donde lo mismo
se centran en su poesía que en el periodo barroco y entonces incluyen también narraciones y hasta teatro. Muchas gracias, maestros, por sus intervenciones. Efectivamente, hay varios criterios para recopilar y seleccionar materiales para una antología. Lo primero que debemos tener es un elemento central, es decir, delimitar hacia dónde va encaminada nuestra antología. De ahí podemos hablar del género, por ejemplo, documentos históricos, relatos, poesía, fábulas, cuento, ensayo, textos epistolares. Les comento, los textos epistolares son mejor conocidos como cartas. Otro dato importante es que si queremos centrarnos en un tema, tal vez hagamos una antología de textos de amor, de terror o ciencia ficción, donde pueden incluirse textos tanto en verso como en prosa, siempre y cuando cumplan con el criterio. Se mencionó que debe haber gusto por los textos seleccionados. Definitivamente, considero que es un criterio muy importante, pues si bien es subjetivo, así como puede ayudar a decidir cuáles textos incluir, por obvias razones, igualmente me indicará qué textos dejar fuera. Ahora bien, se debe tener cuidado de no confundir antologías y compilaciones. Toda antología supone una compilación, pero no toda compilación es una antología. Un antologador debe haber leído suficiente sobre el género o tema y escoger lo más representativo. El compilador, en cambio, hace una convocatoria a autores para que escriban sobre un tema en particular, o bien escoge textos ya publicados. Tengamos también presente que existen antologías académicas que tienen propósitos educativos. Se trata de colecciones de textos de varios autores o un mismo autor sobre un tema o una materia en específico, basadas en un criterio de revisión. Debe recoger lo más relevante e incluir comentarios que permitan explicar o aclarar las ideas centrales y las intenciones de los textos. Su objetivo es el apoyo a los contenidos de las asignaturas. Ahora les invitamos a revisar, de manera resumida, los siguientes puntos que debemos considerar a la hora de poner manos a la obra. Debemos determinar el tema, la profundidad y la extensión que tendrá nuestra antología, a partir de haber delimitado el objetivo para realizarla. Procedemos a localizar y seleccionar la información pertinente al tema en particular. Recuerden que podemos centrarnos en un espacio geográfico determinado, un periodo histórico, un género, corriente o movimiento literario, determinada lengua, el género de los autores, determinados autores, relevancia de las obras, etc. En nuestro caso, dado que no tenemos experiencia, debemos hacer una búsqueda exhaustiva del material relativo al tema. Y por supuesto, entre mayor sea esa búsqueda, habrá más opciones para aplicar nuestro gusto por las obras y no hacer la antología solamente por hacerla. Lo ideal sería conocer lo mejor posible cada texto seleccionado. Recuerden que haremos una compilación, pero no se quedará solamente en ello, sino que será una antología, lo que nos permitirá una visión más amplia del contexto, por ejemplo, de toda una época a través de sus textos. Mencionaban al principio de la sesión que, por ejemplo, al recopilar textos en una determinada lengua, hay que conocer esa lengua para poder antologar. Dependiendo del objetivo y del material que se recopilará, hay que cuidar de elegir diversos enfoques teóricos sobre el tema, procurando que estos sean complementarios y no redundantes. Ahora viene la discriminación, es decir, la selección del material definitivo, mediante la eliminación de todo aquello que sea superfluo o innecesario, observando un criterio coherente y de orden lógico. Pero mucho cuidado, el material seleccionado debe contener información adecuada y clara, que al leer el texto se entiendan fácilmente las ideas. Los materiales seleccionados se deben jerarquizar de acuerdo con el propósito establecido, identificando las lecturas por tema o capítulo, orden alfabético, época, región. Como pudieron ver, todo este trabajo requiere de un análisis previo de las lecturas propuestas, y si la antología tiene un fin académico, hay que finalizarla proponiendo actividades que retroalimenten, fortalezcan o complementen el dominio de los conocimientos o posturas teóricas revisadas.
¿Qué les parece si proponemos una antología para que vayamos dándonos cuenta de qué es lo que se tiene que hacer? Me agrada la propuesta y aquí un criterio muy importante también es que será pensada en un público determinado. Claro, todos podrán leerla, pero nuestro objetivo lector serán las alumnas y alumnos de secundaria. En otras palabras, público adolescente. Y se me ocurre que podría ser sobre textos narrativos. Ya sé, leyendas. Muy buena idea. Y podemos ubicarlas por el estado donde se ambientan. Por ejemplo, la isla de las Muñecas de Xochimilco, en la Ciudad de México. También puede ser el Callejón del Beso de Guanajuato. Y otra que me gusta mucho es la de la Princesa Donají de Oaxaca. Excelente idea. Y podemos incluir la referencia que la leyenda de la Isla de las Muñecas es apenas del siglo XX, en la década de los 50. El Callejón del Beso del 18, en plena época de la colonia, y la Princesa Donají es del siglo XVI, con la llegada de los españoles quienes entraron a Sachila, Oaxaca en 1523. Por supuesto, este es el inicio, pero tendremos que investigar a fondo para encontrar las más representativas. Y hablando de investigar, algo que no debemos olvidar es contar con la bibliografía, en la cual se nos indique de dónde estamos obteniendo el material para incluirlo en el libro. La idea es excelente y cuando la compartamos será una forma de invitar a quienes la lean a conocer más acerca de estas maravillosas narraciones, a tener deseos de visitar los lugares donde se originaron y a analizar el periodo histórico que les dio vida a través de su creación. Es más, de tanto estar platicando, ya hasta se me ocurrió cómo podríamos titular nuestro trabajo. Y de alguna forma se verán reflejadas nuestras asignaturas. Antología, un paseo por la historia de México a través de sus leyendas. Ojalá las alumnas y alumnos se interesen y pregunten entre sus familiares acerca de las leyendas de sus estados. Muy bien, pues considero ha sido una sesión muy enriquecedora. Tuvimos el aporte de nuestros participantes en náhuatl y en ñusabi, es decir, mixteco. Escuchamos y leímos poesía y observamos que la asignatura de lengua materna es un vínculo que une a las demás asignaturas y que permite el trabajo colaborativo. Y principalmente hablamos de las antologías, su función y sobre cómo podemos determinar la forma de hacer una. Es decir, conocimos los criterios para seleccionar el material que debe conformarla. Quiero agradecer a los maestros Alejandro y Jorge por compartir con nosotros en esta selección de flores, que nosotros convertimos en selección de leyendas y que propusimos hacer la compilación considerando su lugar de origen y la época en que se difundieron. Un gusto el compartir en pro de alumnas y alumnos de tercer grado y aprender juntos de otras asignaturas. Igualmente, estoy muy contento de trabajar en equipo y participar en esta sesión. Muchas gracias de nuevo por compartir su tiempo y conocimiento. Pero les pido, maestros, que vayan pensando en algo para aportar, para que de esta manera participen en el reto. Les sugiero que para reafirmar lo que aquí vimos, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología, para que más para compilar y seleccionar materiales para una antología. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, les tenemos un reto. Busquen textos que les gusten. Pueden ser cuentos, poemas o relatos. Decidan si quieren identificarlos por su lugar de procedencia, estado, región, país o continente. Recuerden que otra opción muy interesante es ubicarlos por orden cronológico, de acuerdo con su época o periodo histórico. Una vez que los tengan, decidan de qué manera los pueden organizar, alfabéticamente, de acuerdo con los diversos movimientos literarios, o bien con otro orden de importancia que ustedes establezcan. Reúnanlos en una carpeta física o electrónica para compartirlos con su familia y amigos. ¡Listo! Muchas gracias por su atención.
Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Jorge Pérez, Alejandro Sevilla y Alberto Ábrego. Yo los espero muy pronto aquí en Aprende en Casa 2.